Mi nombre es Noé y esta es mi historia. Tal vez hayas oído hablar del arca y el diluvio, pero lo que estás a punto de descubrir va mucho más allá de lo que imaginas. Este no es solo un relato sobre la construcción de un barco gigantesco, es una historia de supervivencia, fe y la más grande advertencia que la humanidad haya recibido. Lo que ocurrió en esos días no fue un simple evento catastrófico, fue un juicio divino que cambió para siempre el destino de la Tierra. ¿Qué tiene esto que ver contigo? Mucho más de lo que crees, porque la historia que voy a contarte no es solo sobre el pasado, es una lección para el presente y el futuro. Saber lo que sucedió durante esos días te permitirá comprender mejor los ciclos de la humanidad, los errores que se repiten, lo más importante, el poder de la fe cuando todo parece perdido. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que aprenderás podría cambiar la forma en que ves tu vida, el mundo que te rodea y lo que está por venir. Al final de esta historia, sabrás por qué el pacto que se hizo en esos tiempos sigue vivo hoy, y porque el arco iris que ves después de cada tormenta es mucho más que un simple fenómeno natural. La historia de Noé no es solo un relato antiguo, es una advertencia, una guía para entender lo que está por venir. Imagina despertar con la certeza de que todo lo que conoces está a punto de desaparecer. Me levantaba cada día, sabiendo que un juicio se acercaba, mientras la gente a mi alrededor vivía como si el mundo fuera eterno. Pero yo sabía algo que ellos no. Un secreto que cambiaría la historia para siempre. Ese fue el peso que llevé en mi corazón cuando Dios me habló por primera vez, cuando me reveló que la maldad de la humanidad había alcanzado un punto sin retorno. Era una noche oscura, más de lo habitual, como si la creación misma supiera lo que estaba por venir. En medio de esa oscuridad, escuché una voz, la voz de Dios. No era como el sonido de un trueno ni el rugido de una tormenta, era una voz que resonaba en lo más profundo de mi ser. Me habló con una claridad que nunca había experimentado y me dijo que la humanidad había caído en una espiral de violencia y maldad, olvidándose por completo de su creador. Su dolor era evidente en cada palabra que pronunciaba. El corazón de los hombres solo piensa en el mal continuamente, me dijo. La tierra, que debería ser un lugar de paz, está llena de violencia y crueldad. He decidido acabar con toda carne, enviar un diluvio que barrerá la tierra y la purificará de su maldad. En ese momento, supe que el mundo tal como lo conocía desaparecería para siempre. El miedo, la tristeza y el peso de la responsabilidad cayeron sobre mí como nunca antes. ¿Por qué yo? ¿Por qué fui elegido para recibir este mensaje? Aunque las dudas me invadían, sabía que no había tiempo para cuestionar. Dios me había dado una misión y debía cumplirla si quería salvar a mi familia y ser la esperanza de un nuevo comienzo para la humanidad. Mi historia comienza en un tiempo en que la humanidad había olvidado lo que significaba la bondad. Era una época donde la violencia y la corrupción habían infectado cada rincón de la tierra, como una enfermedad que se esparcía sin control. Las ciudades, que alguna vez fueron lugares de comunidad y esperanza, se habían convertido en centros de depravación y muerte. Los hombres ya no vivían para ayudar a su prójimo, sino que cada uno buscaba su propio beneficio, sin importar a quien tuviera que aplastar para conseguirlo. La codicia era la ley, y la compasión había desaparecido. Vi a hombres traicionar a sus hermanos por un puñado de monedas, vi a padres abandonar a sus hijos por ambición, vi cómo el honor y la palabra de un hombre se convirtieron en conceptos vacíos. Recuerdo caminar por las calles de esas ciudades y ver a la gente venderse entre sí, traicionarse por cualquier pequeña ventaja. Los niños crecían sin conocer el significado del amor y la compasión, porque sus padres solo les enseñaban la ambición y la violencia. En los mercados y en las plazas, los comerciantes mentían, engañaban a los más débiles, y los poderosos se hacían más ricos a costa del sufrimiento de los pobres. Los gritos de dolor de los inocentes se escuchaban a cada momento, y parecía que el mundo se había olvidado de la justicia. Los campos que alguna vez fueron fértiles ahora estaban llenos de cadáveres, porque la guerra y la violencia habían cubierto la tierra de sangre. El aire mismo parecía estar impregnado de maldad, y cada día era peor que el anterior. A veces, al caminar por esos caminos polvorientos, veía los templos que la gente había levantado a dioses falsos, a ídolos de piedra y madera que no podían oír ni hablar. Las ofrendas a estos ídolos eran sacrificios de sangre, rituales oscuros que se hacían a plena vista, como si la vida humana ya no tuviera ningún valor. Todo lo que una vez fue sagrado había sido profanado, y los hombres se comportaban como si la eternidad no existiera, como si no hubiera nada más allá de su deseo inmediato. Pero no era solo la maldad de los hombres lo que traía destrucción. En ese tiempo, los ángeles que habían caído del cielo, aquellos que se habían rebelado contra Dios,
comenzaron a caminar entre nosotros. Eran seres que habían conocido la luz, pero que ahora preferían las sombras. Se mezclaron con los humanos, tomando esposas y engendrando una descendencia que no era de este mundo. Los Nefilim, esos gigantes, se convirtieron en los tiranos de la tierra. Eran seres de una fuerza descomunal, y sus acciones solo añadían más caos y destrucción. Su sola presencia hacía que los hombres se llenaran de miedo, porque sabían que nada en la tierra podía enfrentarse a su poder. Los relatos sobre los Nefilim se contaban en susurros, y cada historia era más aterradora que la anterior. Se decía que un solo Nefilim podía arrancar un árbol de raíz con una mano, que podían alzar piedras del tamaño de montañas, que su hambre era insaciable y que devoraban cuanto encontraban a su paso. Eran monstruos que caminaban por la tierra, y el temor a ellos se mezclaba con la desesperación de la gente. Eran el símbolo vivo de la corrupción que se había apoderado del mundo, de una mezcla prohibida entre lo divino y lo humano que nunca debió existir. Yo observaba todo esto, sintiendo una profunda tristeza en mi corazón. Veía cómo la humanidad se alejaba cada vez más de Dios, como el mal se hacía más grande con cada día que pasaba. Me preguntaba si quedaba algún rincón en la tierra donde la bondad pudiera sobrevivir, donde la justicia aún tuviera un lugar. A veces, en las noches más solitarias, me arrodillaba y le pedía a Dios que tuviera misericordia, que diera a la gente la oportunidad de cambiar, pero no recibía respuesta. Sabía que algo terrible estaba por ocurrir, que la tierra no podría soportar por mucho más tiempo la maldad que la había infectado. Y entonces, una noche, mientras me encontraba en el silencio de mi hogar, Dios me habló de nuevo. Su voz era clara y fuerte, y me reveló su dolor por la corrupción de los hombres, por cómo su creación había sido destruida por la maldad. Me dijo que había decidido enviar un juicio sobre toda la tierra, un diluvio que borraría a la humanidad. Pero había algo diferente en sus palabras esa vez, algo que me hizo temblar. Me dijo que había encontrado en mí una razón para no destruirlo todo, que yo había hallado gracia a sus ojos, y que por eso me daba una oportunidad de salvar a mi familia y de ser la esperanza de un nuevo mundo. Dios me encomendó una misión que cambiaría el curso de mi vida y la historia de la humanidad. Me dijo que construyera un arca, un refugio que flotaría sobre las aguas, que sería la salvación en medio de la destrucción que se avecinaba. Las instrucciones que me dio eran precisas. Debía ser de madera de gofer, un material fuerte y resistente que soportaría las olas más violentas. El arca debía medir 300 codos de largo, 50 de ancho y 30 de alto, con 3 niveles de compartimentos para albergar a cada criatura que Dios había decidido preservar. Aunque la magnitud de la tarea me abrumaba, sabía que debía confiar en el plan divino. Recuerdo la primera noche que me senté a pensar en cómo llevaría a cabo semejante tarea. Las medidas del arca, la estructura, las habitaciones, cada detalle me parecía imposible. No había construcciones tan grandes en la tierra en aquellos días, y la idea de levantar una estructura de ese tamaño sin la ayuda de herramientas avanzadas me parecía inalcanzable. Pero al mismo tiempo, sentí una fuerza interior que me impulsaba a empezar, una certeza de que Dios me había dado la fortaleza para llevar a cabo su obra. La construcción del arca no era solo un desafío físico, también era un desafío espiritual. Cada tabla que cortaba, cada clavo que martillaba, era un acto de fe, un paso más hacia lo que Dios me había prometido. Al principio, no comprendía del todo la magnitud de lo que me estaba pidiendo. Un arca tan grande, con compartimentos para cada tipo de animal, con una estructura que resistiera la furia del diluvio. Era una tarea titánica, algo que ningún hombre había hecho antes. Mientras trabajaba, las dudas se apoderaban de mi mente. ¿Por qué un arca de estas dimensiones? ¿Por qué debía ser tan alta y ancha? Pero cada vez que me detenía, escuchaba la voz de Dios recordándome que debía confiar, que cada medida tenía un propósito específico, que el arca no solo sería un refugio, sino también un símbolo del pacto de Dios con la humanidad. Dios me dijo que hiciera una puerta en un lado y una ventana en la parte superior para que el aire circulara. Me pidió que la cubriera con brea por dentro y por fuera, para que el agua no penetrara y nos mantuviera a salvo. Cada detalle del arca, cada medida y cada material, tenía un propósito específico que solo entendería mucho tiempo después. Pero en aquel momento, solo sabía que debía obedecer, que cada golpe de martillo era una promesa de vida, una esperanza en medio de la oscuridad que se avecinaba. Me dijo que llevara conmigo a mi esposa, a mis hijos y a sus esposas, que preservara la vida de mi familia. Ellos serían los padres de las generaciones futuras, aquellos que repoblarían la tierra cuando las aguas retrocedieran. Pero eso no era todo. Me ordenó que reuniera a una pareja de cada especie de animal, un macho y una hembra,
para que pudieran reproducirse y repoblar la tierra después del diluvio. Desde los más grandes y poderosos hasta los más pequeños e insignificantes, cada criatura que había creado debía encontrar refugio en el arca. Me habló de un pacto, un acuerdo sagrado entre él y yo, un pacto que aseguraba la continuidad de la vida más allá del juicio. Me prometió que a través de mí, la humanidad tendría una segunda oportunidad. Recuerdo el miedo y la ansiedad que sentía al pensar en esa responsabilidad. No solo estaba construyendo una estructura de madera, estaba construyendo un refugio para la esperanza de la humanidad. Cada vez que miraba a mis hijos, a mis nueras, veía en ellos la promesa de un nuevo comienzo, pero también el miedo que sentían ante lo desconocido. A veces, veía a mis hijos trabajar junto a mí, esforzándose por levantar las vigas, y me preguntaba si entenderían realmente la magnitud de lo que estábamos haciendo, si comprendían que estábamos construyendo el arca no solo para nosotros, sino para toda la creación. Por las noches, mientras la luna iluminaba las tablas de madera que aún faltaban por ensamblar, me arrodillaba en silencio y le pedía a Dios que me diera la fortaleza para seguir. Le pedía que me ayudara a no rendirme, a mantener la fe incluso cuando la duda me invadía. Sentía el peso de las generaciones futuras sobre mis hombros, la responsabilidad de ser el hombre que preservaría la vida en la tierra. A veces, la soledad era insoportable. Miraba el arca, aún a medio construir, y pensaba en todo lo que estaba dejando atrás, en la vida que había conocido antes de que Dios me llamara. El mundo no entendía lo que estaba haciendo. Al principio, la gente me observaba con curiosidad, preguntándose qué estaba construyendo. Me miraban desde la distancia, susurrando entre ellos sobre el enorme barco que estaba levantando en un lugar donde no había ríos ni mares cercanos. Pero cuando empecé a hablarles del diluvio que vendría, cuando les dije que Dios había decidido purificar la tierra de la maldad, sus rostros se transformaron en muecas de burla y desprecio. Mis vecinos se reían de mí, llamándome loco. Noé, ¿por qué construyes un barco tan grande tan lejos del mar? ¿Qué sentido tiene hablar de un diluvio en un lugar donde nunca ha llovido de esa manera? Decían, y su risa resonaba como el eco de la incredulidad. Me miraban como si fuera un hombre fuera de su juicio, como si cada advertencia que les daba fuera solo una muestra de mi locura. Y a pesar de que mis palabras eran sinceras, de que les hablaba desde el corazón, no escuchaban. Yo les respondía con las palabras que Dios me había dado, les advertía del juicio que venía, pero sus corazones estaban endurecidos. Recuerdo a un hombre, un viejo conocido que se acercó a mí mientras levantaba una de las vigas más grandes del arca. Me miró con una mezcla de lástima y desdén y me dijo, Noé, siempre fuiste un hombre recto, pero ahora veo que has perdido la razón. ¿De verdad crees que este arca te salvará de un diluvio que no existe? ¿De verdad piensas que Dios te habló a ti y solo a ti? Sus palabras me dolieron, pero no respondí con enojo. Lo miré a los ojos y le dije, yo sé en quién he creído, y sé que su palabra se cumplirá, aunque tú no lo creas. Él se alejó riéndose, y detrás de él vi a otros que también se burlaban. Sin embargo, sabía que debía mantenerme firme, que mi fe no podía tambalearse ante las risas de los hombres. El trabajo era duro, agotador. Mis manos se llenaban de ampollas, y el sol ardía en mi espalda mientras levantaba las enormes vigas. A veces, en medio del silencio de la noche, me detenía a mirar las estrellas, preguntándome si realmente estaba haciendo lo correcto. Me preguntaba si Dios estaría viendo cada esfuerzo, cada sacrificio. Pero cada vez que la duda se apoderaba de mí, la voz de Dios volvía a resonar en mi mente, recordándome que había un propósito más grande detrás de cada golpe de martillo. Sentía que Él estaba conmigo, que cada árbol que caía bajo mi hacha, cada clavo que fijaba en su lugar, era un paso más hacia el cumplimiento de su plan. Mis hijos también sentían la presión de la misión que nos había sido dada. Los veía trabajar junto a mí, levantando las vigas y cargando las tablas de madera, y sentía orgullo de ellos. Sabía que sus corazones también estaban llenos de preguntas, que a veces miraban a la gente que se burlaba y se preguntaban si todo esto valía la pena. Pero ellos, al igual que yo, mantenían la fe. Y juntos, como familia, enfrentábamos cada día de trabajo con la esperanza de que, al final, Dios cumpliría su promesa. Dios me había dado 120 años para advertir a la humanidad, para construir el arca y reunir a los animales. 120 años de esfuerzo incesante, de enfrentar la burla y la incomprensión de un mundo que no quería escuchar. Y con cada año que pasaba, la incredulidad de la gente solo aumentaba. A veces, me encontraba a mí mismo orando en silencio, pidiéndole a Dios que cambiara los corazones de los hombres,
que les diera la oportunidad de arrepentirse. Pero los días se convirtieron en años, y los años en décadas. 120 años pasaron desde la primera orden de Dios hasta el día en que la última viga fue colocada. 120 años de burlas, de soledad, de fe que a veces flaqueaba, pero que nunca me permitió detenerme. Finalmente, después de todos esos años de trabajo, advertencias y preparación, el día llegó. No había manera de estar preparado para lo que sucedería, ni forma de imaginar la magnitud de la catástrofe que se avecinaba. Recuerdo cada detalle de ese día como si estuviera grabado en mi mente para siempre. El cielo se oscureció de una forma que nunca antes había visto. Era como si el sol mismo se hubiera ocultado, como si una sombra inmensa se extendiera sobre toda la tierra. Las nubes eran densas, negras como el carbón, y se arremolinaban sobre nuestras cabezas, cubriendo la tierra en una penumbra que parecía ahogar toda esperanza. Los animales, que ya habían entrado al arca, estaban inquietos. Se movían de un lado a otro en sus compartimentos, como si sintieran que algo terrible estaba por suceder. El viento comenzó a soplar con una fuerza que nunca antes habíamos experimentado. Recuerdo que sentí un escalofrío recorrer mi espalda cuando vi cómo los árboles se doblaban bajo la presión de las ráfagas, como si la misma naturaleza se inclinara ante el juicio que estaba por caer sobre la tierra. Las hojas volaban por el aire, y las ramas se quebraban como si fueran de papel. Era como si la misma creación temblara ante lo que estaba a punto de ocurrir. Dios me habló una vez más. Su voz retumbó dentro de mí como un trueno, y me dijo que era hora de entrar al arca. Era el momento de reunir a mi familia y a todos los animales y buscar refugio, porque el diluvio estaba por comenzar. No había tiempo que perder. Llamé a mis hijos y a sus esposas, y juntos entramos al arca, dejando atrás el mundo que habíamos conocido. La gran puerta de madera que habíamos construido con tanto esfuerzo se cerró tras nosotros, sellándonos dentro de ese refugio que sería nuestro hogar durante la tormenta más terrible que el mundo haya visto. Afuera, la primera gota de lluvia golpeó el suelo con un sonido hueco. Al principio, fue solo una gota, pequeña e insignificante, pero en cuestión de minutos, el cielo se rompió por completo. Las nubes se desgarraron y el agua comenzó a caer con una intensidad que nunca antes había presenciado. Era como si las compuertas del cielo se hubieran abierto de par en par, y una cortina de agua cubriera la tierra. No solo llovía desde arriba, las fuentes del gran abismo se rompieron, y el agua brotó con una fuerza incontrolable desde las profundidades de la tierra, inundando todo a su paso. Ríos y mares se desbordaron, uniéndose en un solo cuerpo de agua que cubría todo el paisaje. Las aguas, que antes fluían tranquilas por los valles, se convirtieron en torrentes que arrastraban árboles y rocas como si fueran juguetes. Desde el interior del arca, podíamos escuchar los gritos de aquellos que habían ignorado las advertencias, los clamores desesperados de aquellos que no creyeron. Se escuchaban súplicas y golpes en la puerta del arca, como si, en su desesperación, pensaran que podrían entrar a último momento. Eran gritos de terror y de arrepentimiento, súplicas que se elevaban hacia el cielo, pero ya era demasiado tarde. Dios había sellado la puerta, y no había nada que pudiera abrirla hasta que Él lo decidiera. El rugido del agua pronto ahogó sus voces, y la lluvia se convirtió en un manto que lo cubría todo. Fue un momento que marcó mi alma para siempre, un lamento colectivo que se desvanecía en la noche mientras el agua se lo llevaba todo. La intensidad de la tormenta era indescriptible. Desde dentro del arca, el rugido de la lluvia y el estruendo de las aguas eran ensordecedores. Era un sonido que no se parecía a nada que hubiera escuchado antes, un sonido que llenaba cada rincón de nuestra mente y de nuestro corazón. Era el sonido de la destrucción, el sonido de un mundo que se desmoronaba bajo el peso de su propia maldad. Las olas se alzaban como montañas y golpeaban las paredes de madera del arca con una fuerza tan grande que sentíamos como la estructura entera temblaba bajo su embate. Era como si un gigante invisible agitara el océano, y el arca, que tanto nos había costado construir, se balanceaba como una hoja en la corriente. Recuerdo mirar a mis hijos en la penumbra del arca, ver el miedo reflejado en sus ojos mientras nos abrazábamos, tratando de encontrar consuelo en medio de la tormenta. Mi esposa apretaba mis manos con fuerza, y aunque trataba de mantenerse fuerte, podía ver las lágrimas corriendo por su rostro. Nos rodeaba la oscuridad más absoluta, y cada trueno que resonaba nos recordaba la magnitud de lo que estaba ocurriendo afuera. Era imposible dormir con el rugido del agua que golpeaba el techo del arca y el constante vaivén que nos empujaba de un lado a otro. Cada vez que el arca caía desde lo alto de una ola, sentía que el estómago se me revolvía,
y que la madera crujía bajo la presión de las aguas. Las noches dentro del arca eran interminables. La oscuridad se apoderaba de cada rincón, y el sonido de la tormenta nos envolvía, haciéndonos sentir como si estuviéramos flotando en un abismo sin fondo. Intentábamos mantener la calma, rezar juntos, recordarnos que Dios había prometido protegernos. Pero el miedo a lo desconocido, el terror de no saber cuánto tiempo duraríamos flotando en ese océano, se aferraba a nuestros corazones. Mis hijos me preguntaban si alguna vez volveríamos a ver el sol, si las aguas se detendrían algún día, y aunque trataba de mantener la esperanza en mis palabras, en mi interior también sentía la incertidumbre. Los animales también sentían el caos que nos rodeaba. A veces, los rugidos de los leones y el aullido de los lobos se mezclaban con el llanto de las ovejas y el gorjeo de las aves que habíamos traído. Era como si toda la creación temiera lo que estaba ocurriendo, como si cada ser vivo dentro del arca comprendiera que el mundo que había conocido había sido tragado por las aguas. Pasábamos horas intentando calmarlos, asegurándonos de que cada uno estuviera en su lugar, tratando de mantener el orden en medio de la confusión. Era una tarea difícil, pero cada vez que lograba calmar a uno de esos animales, recordaba que Dios nos había encomendado cuidarlos, que éramos los guardianes de la vida en medio de la tormenta. Los días se convertían en noches, y las noches en un tiempo interminable. Pasaron 40 días y 40 noches de lluvia continua, y cada segundo parecía durar una eternidad. Las olas se alzaban tan alto que a veces parecía que nos levantarían hasta el cielo, solo para dejarnos caer de nuevo en las profundidades. La vida dentro del arca era un constante balanceo, un vaivén que no nos permitía descansar ni un momento. Mis manos, que antes habían trabajado para construir el arca, ahora se aferraban a las vigas y a los pasamanos, mientras el arca era arrojada de un lado a otro por las aguas. Y entonces, un día, la tormenta se detuvo. No fue una finalización gradual, fue como si, de un momento a otro, las aguas se calmaran y el rugido del cielo se extinguiera. Al principio, no nos atrevimos a creerlo. La tormenta había sido tan feroz, tan incesante, que la idea de que las lluvias hubieran cesado parecía un sueño. Pero al abrir una pequeña ventana en la parte superior del arca, sentí el aire fresco golpear mi rostro. Era un aire que no llevaba el olor de la destrucción, sino una promesa de algo nuevo, algo que no había sentido desde antes de que el cielo se rompiera. Nos reunimos en el arca, todos juntos, y rezamos con una gratitud que no había sentido nunca antes. Pero aunque la lluvia había cesado, el mundo seguía sumergido bajo las aguas. Desde la ventana, solo podía ver un océano interminable que había borrado por completo el paisaje que alguna vez conocí. Era un mundo que había sido lavado, purificado por el juicio de Dios, y el arca, esa pequeña construcción de madera, era la única vida que flotaba sobre las aguas. Las montañas, los valles, los ríos, todo lo que conocíamos había desaparecido bajo la superficie del agua, y nosotros éramos los únicos testigos de la creación que esperaba el momento de ser redescubierta. Pasaron semanas, y el sol, que había estado oculto por tanto tiempo, volvió a brillar, su luz reflejada en la vasta extensión de agua. Decidí enviar una paloma, un pequeño mensajero que voló hacia el horizonte en busca de señales de vida. La primera vez, regresó sin nada. Sentí el peso de la incertidumbre en mi pecho, y por un momento, me pregunté si alguna vez volveríamos a ver tierra firme. Pero no me rendí. Esperé 7 días y volví a enviarla, esta vez con la esperanza de que encontrara algo, cualquier cosa que indicara que el agua comenzaba a retirarse. Cuando la paloma regresó, traía en su pico una ramita de olivo, pequeña y verde, una señal de que la vida comenzaba a renacer. Ese pequeño brote verde me llenó de esperanza, una esperanza que me había faltado durante mucho tiempo. La rama de olivo era una promesa de que la tierra estaba renaciendo bajo las aguas que se retiraban, un símbolo de que la vida siempre encuentra la forma de emerger, incluso después de la mayor de las tormentas. Finalmente, el arca se detuvo con un crujido en las montañas de Ararat. Al abrir la puerta, la luz del sol y el aire fresco nos golpearon, recordándonos que habíamos sobrevivido al juicio de Dios. A nuestros pies, la tierra húmeda y renovada nos dio la bienvenida, mientras los animales salían con pasos tímidos, explorando este nuevo mundo. Era un paisaje desolado, pero lleno de promesas. El silencio no era de destrucción, sino de oportunidad. Sabíamos que la tarea de reconstruir estaba en nuestras manos. La tierra, vacía y purificada, esperaba ser llenada nuevamente con vida. Sin embargo, no podíamos ignorar la enorme responsabilidad que esto implicaba. Cuando todos los animales encontraron su lugar en la nueva tierra, mi familia y yo nos arrodillamos en el suelo,
y por primera vez desde que había comenzado el diluvio, me sentí en paz. Miré a mi alrededor, a mis hijos, a mi esposa, y sentí una gratitud inmensa hacia Dios por habernos preservado. Decidí ofrecer un sacrificio, un acto de agradecimiento por la misericordia que nos había mostrado, por habernos dado una oportunidad de comenzar de nuevo. Reuní a los animales puros que habíamos traído en el arca, construí un altar con piedras que encontré en la ladera de la montaña, y encendí un fuego que elevó el humo de la ofrenda hacia el cielo. El aroma del sacrificio se mezcló con la brisa de la montaña, y mientras el humo se alzaba, sentí que nuestras oraciones se elevaban junto con él. A través del altar, le ofrecí a Dios nuestra gratitud y nuestra promesa de cuidar esta nueva vida que nos había encomendado. Le pedí que nos guiara, que nos diera la sabiduría para reconstruir el mundo, que nos enseñara a no repetir los errores del pasado. Fue entonces cuando Dios habló de nuevo, y nos dio su promesa. Nos dijo que nunca más volvería a destruir toda la tierra con un diluvio, que el agua nunca más cubriría la faz de la tierra como lo había hecho antes. Me habló de un pacto, un acuerdo sagrado que marcaría la relación entre él y la humanidad para siempre. Y para sellar esa promesa, nos dio una señal que todos podríamos ver y recordar por generaciones, un arco iris en el cielo. Miré hacia arriba y vi cómo el sol atravesaba las gotas de agua que aún flotaban en el aire, formando un arco iris de colores que abarcaba el horizonte. Era un espectáculo tan majestuoso que me dejó sin palabras. Los colores se reflejaban en el agua que aún quedaba en la tierra, y todo el cielo parecía pintado con un mensaje de esperanza. El arco iris no era solo un fenómeno natural, era la señal de un pacto entre Dios y toda la creación, un recordatorio de que, aunque la humanidad había fallado, Dios había elegido darle una segunda oportunidad. Cada vez que miraba ese arco iris, sentía que Dios nos estaba diciendo que la misericordia siempre prevalece sobre el juicio, que siempre hay una oportunidad de redención para aquellos que están dispuestos a cambiar. Mis hijos y yo nos reunimos bajo el arco iris, y les expliqué lo que significaba. Les hablé del pacto de Dios, de cómo había prometido que nunca más destruiría la tierra con un diluvio. Les dije que el arco iris era como un lazo de colores que unía el cielo y la tierra, un símbolo de que Dios nunca abandonaría a su creación. Les dije que debían vivir con gratitud y con respeto por la vida, porque el mundo que ahora habitábamos era un regalo, un segundo chance que no debía ser desperdiciado. Los días posteriores al diluvio fueron de trabajo duro y fe renovada. Junto a mis hijos, Sem, Cam y Jafet, comenzamos a sembrar en la tierra que había sido purificada por las aguas. Cada semilla que plantábamos era una promesa de que la vida volvería a florecer. Los ríos, antes devastadores, ahora fluían tranquilos y cristalinos, mientras la tierra volvía a llenarse de verdor. Con el paso de las semanas, la tierra recobró su fertilidad y el paisaje, antes arrasado, empezó a transformarse. El aire estaba cargado de una sensación de renovación, pero también de responsabilidad. Sabíamos que este nuevo comienzo no era solo para nosotros, sino para todas las futuras generaciones. Lo que construíamos ahora era más que una simple comunidad, era un nuevo mundo, uno en el que debíamos aprender de los errores del pasado. A medida que la vida comenzaba a florecer nuevamente, cada amanecer era un recordatorio de la misericordia de Dios. El arco iris en el cielo, con su belleza y majestuosidad, se convirtió en un símbolo constante de su promesa. Nunca más habría un diluvio que destruyera la tierra. Cada vez que lo veía, reunía a mis hijos y nietos y les recordaba la importancia de mantener viva esa promesa. Les hablaba del pacto que Dios había hecho con nosotros y de la responsabilidad que teníamos como guardianes de esta nueva creación. Sabíamos que no era suficiente repoblar la tierra, teníamos que hacerlo con gratitud y justicia, cuidando de ella y enseñando a nuestras generaciones a valorar este regalo. Así, la historia del diluvio no era solo una advertencia sobre la maldad, sino una oportunidad de redención, un recordatorio de que siempre podemos elegir el bien y buscar a Dios, incluso en los momentos más oscuros. Si te gusta aprender más sobre las historias bíblicas, no puedes perderte nuestro video sobre Salomón, el rey más sabio de la historia. Descubre su legado, sus éxitos y los misterios que rodean su caída. Es una historia fascinante que te dejará asombrado.